122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones. El Salvador 2023. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Hablar de fidelidad es hablar del insumo que Dios necesita para el avivamiento. Hablar de mantenerse firme en las promesas, en los ideales, en las obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Mantenerse firme a pesar del paso del tiempo. Mantenerse firme a pesar de lo difícil de las circunstancias. Mantenerse firme a pesar de que el enemigo pueda levantarse con todo su poder en contra de la vida del creyente. Dios espera ese tipo de fidelidad. Dios espera que el creyente pueda ser fiel, porque es la manera en que el avivamiento habrá de venir, cuando hay fidelidad en lo que hacemos, cuando hay constancia, cuando hay permanencia a pesar de las circunstancias. En las lenguas occidentales y bíblicas, realmente hablar de fidelidad es hablar de fe. Y hablar de fe, en efecto, es hablar de fidelidad. No hay una diferencia en la Biblia con respecto a estos dos conceptos. Es uno solo, fe y fidelidad. Dios espera que su pueblo se levante en fidelidad, en fe, manteniéndose firme al pasar del tiempo. ¿Por qué razón? Porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto según Hebreos 11:1. Y es la fidelidad, entonces, la perseverancia, la fe, el insumo que el Señor necesita para que la obra de Él pueda llevarse a cabo y para que pueda venir lo que la iglesia tanto anhela, lo que cada uno de los predicadores anhelamos, lo que cada uno de los creyentes deberíamos amar y anhelar, que es que pueda venir un avivamiento, un despertar tan grande que pueda llevar a la iglesia más allá de las experiencias emocionales, más allá de momentos emocionales, más allá de circunstancias emocionales, y pueda llevarnos a ese avivamiento que traerá almas, que traerá compromiso, que traerá santidad, que traerá entrega, que traerá todos aquellos elementos de los cuales la iglesia hoy por hoy carece. Necesitamos que pueda venir ese avivamiento, porque ese avivamiento va a generar nuevo nacimiento, salvación, va a generar arrepentimiento, va a generar convicciones, va a generar el volverse al primer amor, santidad, vida llena del Espíritu Santo, creyentes con valor, creyentes con autoridad, creyentes llenos del poder del Señor. Anhelamos que la iglesia retorne a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda respaldarle, que la iglesia retome el papel que le corresponde, el papel que Dios le ha dado, que retorne a una vida de santidad,
a una vida de amor, a una vida de fidelidad a Dios. Que la iglesia sea testiga de Cristo hasta lo último de la tierra, para que sea llena del Espíritu Santo. Que la iglesia vuelva a una vida de oración y llenura del Espíritu Santo. Que la iglesia glorifique a Dios y lo haga en espíritu y en verdad. Oración del profeta Habacuc. Esta oración es impresionante. Es una oración que trae convicción. Es una oración que ha pasado por la prueba de la duda, por la prueba de la inseguridad, por la prueba del temor. Ha atravesado todos esos umbrales, porque el profeta se encontró, y esos 3 capítulos nos hablan, que se encontró con todos esos elementos: duda, temor, incluso el sentirse inseguro frente a un Dios que aparentemente no le estaba resolviendo como él quería. Pero en el capítulo 3, ya que solo tiene 3 capítulos este libro, encontramos a un Habacuc que está ahora hablando con tal gozo, con tal propiedad, que está hablando con tanta certeza y con tanta convicción, que no hay manera de dudar que el avivamiento había comenzado en la vida de este hombre. La oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es una obra de Dios. No es un logro de fruto del esfuerzo humano. Hay algo que el hombre puede y debe hacer por el avivamiento. Simplemente es clamar a Dios, consagrarse al Señor y suplicar por su obra en la tierra. Veamos entonces cómo está ligado el avivamiento a la vida fiel del creyente. La vida fiel de la iglesia, la vida fiel del creyente, será la que llevará al despertar, al avivamiento. Por lo tanto, se necesitan algunos elementos de acuerdo a lo que la oración de Habacuc, o la manera en que la oración de Habacuc comienza, nos indica. Por ejemplo, nos habla acerca de una vida de oración permanente. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Una oración llena de alegría. Una oración llena de regocijo. Una oración llena de convicción. Una oración producto de la victoria personal de un hombre que atravesó por todas las inseguridades y temores que pudiesen haberse cruzado por el camino. Oración del profeta Habacuc. Qué maravilloso es ver a este hombre ahora en el capítulo 3 orando al Señor. Una oración personal, una oración sincera, una oración llena de alegría, ya que al decir sobre Sigionot se refiere a una especie de ritmo alegre, de entonación alegre, oración llena de alegría, de regocijo. No puede demostrar otra cosa más que la convicción, que la certeza a la cual el profeta había llegado. Pero también es necesaria una oración constante. Lo dice 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. Este tipo de oración, que es una oración que sale del alma, que sale del corazón, que está llena de alegría, pero una oración que es perenne, una oración que está allí constantemente, y una oración con gratitud, con agradecimiento, porque el gozo viene de la gratitud.
El gozo viene de una situación difícil ahora resuelta que Dios ha dado. Una oración llena de fe. Es importante pedir a Dios, pero pedir creyendo. Pedir a Dios sabiendo que Dios está allí, sabiendo que Dios escucha, sabiendo que Dios no se va a retardar en enviar su promesa, sabiendo que el Dios al que servimos y amamos es un Dios maravilloso, que no va a retardar su respuesta. Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros debemos orar, debemos pedir ese avivamiento, debemos pedir esa respuesta de Dios, pero debemos dejar a un lado la duda. Debemos atravesar esos valles, atravesar esos procesos y llegar al final libres de dudas, libres de dudas. Yo le invito a usted, mi hermano, que está intercediendo por esta campaña, que tome certeza de parte de Dios, que le crea al Señor, que Dios estará obrando en su vida, que Dios estará respaldando y que es el tiempo de Dios para que las almas vengan, que es el tiempo de Dios para que el avivamiento suceda. En segundo lugar, aparte de tener una oración constante, para que venga ese avivamiento producto de la fidelidad, es necesario ser fiel a la palabra, fiel a la doctrina. El profeta dice en el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjense qué interesante es el hecho que un profeta de Dios, un hombre que se dedicaba a esto, a oír a Dios, para llevar mensaje al pueblo, un predicador, alguien que estaba siempre escudriñando, buscando, clamando y pidiendo palabra de Dios. Pero el profeta dice ahora, he oído tu palabra. He oído tu palabra y temí. ¿Qué estaría pasando por la mente de este hombre? ¿Qué cosas? Porque realmente un profeta estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Un profeta se asume que es un hombre de Dios que está constantemente en contacto con la palabra de Dios. Yo sé, entre quizás las personas que estén viendo este conversatorio, esta reflexión, de repente haya personas, o si no todos, que se están ahí horas y horas buscando la voz de Dios y que predican en los servicios de su iglesia y que son gente de palabra, gente que lee la Biblia, gente que está allí constantemente estudiando la Escritura. Pero ¿qué me dice de este hombre? Que era un predicador, que era un profeta, pero que ahora dice, oh Jehová, con una admiración tal, oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Acaso no la escuchaba todo el tiempo? Claro que sí, pero la mayoría de veces la oímos y pensamos o estamos siendo portavoces para otro. Pero en muy pocas ocasiones oímos la voz de Dios directamente para nuestra necesidad. Es necesario entonces que le permitamos al Espíritu Santo que Él pueda hablarnos. Es necesario poder afinar el oído.
Es necesario abrir las puertas de nuestro corazón. Es necesario permitirle al Espíritu Santo que pueda llevar esa palabra, que pueda llevarla a nuestra mente, que nuestra mente pueda comprender, quizás chispazos, quizás pequeñas cosas, pero que podamos comprender la voz de Dios, oírle, porque el profeta lo dice: he oído tu palabra. Y sabe que cuando se escucha la palabra, algo sucede. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios hace ver las cosas de manera distinta. La palabra de Dios cambia al lector, al oyente, porque es palabra viva, palabra que cambia, palabra que transforma, palabra que es útil, palabra que da en nosotros un giro a nuestras vidas. He oído tu palabra y temí. Lo dice con dolor, lo dice con pesar, lo dice con ese sentimiento de siempre había estado ahí, siempre la palabra había estado queriendo hablarme, siempre Dios había estado hablándome, pero yo no lo había escuchado. Siempre el Señor había intentado decirme algo, quizá algo que penetrara un tanto más allá, quizá algo que cambiara mi perspectiva de vida. Y no lo había oído, no lo había escuchado, no lo había comprendido. ¿Sabe que Job, después de toda una conversación larga y de muchos días con el Señor, termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Que podamos llegar a tener una experiencia con la palabra tan fuerte que nos pueda cambiar. Que la palabra de Dios nos pueda dar un giro en nuestra vida. Oír la palabra de Dios para que el temor de la palabra penetre en nosotros. Ese temor natural que la palabra de Dios provoca. Que no es un temor de pánico, de horror, ni siquiera es el temor de conservación de vida, que es un sentir natural en cada persona. Tiene miedo a caerse, tiene miedo a esto. Eso es normal, pero no se refiere a ese tipo de temor. Tampoco habla de tenerle miedo a Dios. Por el contrario, sabe que hay muchos creyentes que siguen siendo creyentes o que han aceptado a Cristo solamente porque les da miedo irse al infierno. Pero del temor del que está hablando el profeta es algo más profundo. Está refiriéndose a: oí la palabra de Dios y me enamoré de Él. Llegué a enamorarme tanto de Dios. Llegué a amarlo tanto que mi vida no puede ser la misma. Mi vida no puede seguir por el mismo rumbo. Mi vida no puede continuar de esta manera. Necesita cambiar. Mi vida necesita tomar un giro distinto. Mi vida necesita agarrar otro rumbo. Eso es lo que el profeta está diciendo. Necesito dejar que las convicciones del cielo llenen e inunden mi mente y mi corazón. Transformen mi mente y llenen mi corazón. Palabra que provoca cambios. El atender la palabra despierta un anhelo de que otros oigan. Cuando atendemos la voz de Dios, sabemos que Dios nos va a pedir que otros oigan, que todos oigan. Y va a despertar ese sentir, que no es otra cosa más que la conexión entre nosotros y Dios. Es decir, conectarnos un poquito al sentir de Dios por este mundo perdido. Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese
ese aspecto de indicar de tal manera, indicando que es prácticamente incontable, incuantificable la manera en que Dios ama al mundo. Y cuando nosotros entendemos y oímos su palabra, es imposible que no nos conectemos a ese sentir. Es imposible que no sintamos la pasión por la salvación de las almas. No solo de la gente que nosotros conocemos, o de la gente a la que nosotros amamos, o la gente con la cual compartimos vínculos de sangre o de amistad, sino con aquellas personas que sabemos que a lo mejor están lejos, que a lo mejor no tenemos una figura en nuestra mente de su rostro, pero que de igual manera necesitan salvación, y por ellas vino a morir Jesús en la cruz del Calvario, a dar vida a la raza humana. Cuando oímos la voz de Dios, nos conectamos con el sentir de Dios. El oír la palabra de Dios nos lleva a pedir misericordia. No solo por nosotros, sino por nuestra generación, sino por el mundo entero. Nos lleva a pedir, nos lleva a humillarnos. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos lleva al punto de la humildad, de la humillación. Dios nos lleva al punto de encontrarnos con nosotros mismos y con todas nuestras debilidades y decir, ¿qué sería de mí si tú no estuvieras interesado? ¿Qué sería de mí si tú no me amaras? ¿Qué sería de mí si tú no hubieses venido dejando tu trono de gloria para salvarme? Así que esto nos lleva a un tercer aspecto en que es necesario ser fieles. Anhelar el reino de Dios estableciéndose en la tierra. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. La visión que el profeta estaba teniendo, o el anhelo que había en su corazón, era tan grande que miraba la tierra entera llena de la palabra de Dios. Yo quisiera, hermano, que usted pudiera juntarse a mí y poder tener este anhelo por la salvación de las almas. Que pudiéramos llegar cada uno de nosotros a tener el sentir de amor, aunque sea un poquito, por las almas. Todos los días hay personas que están muriendo, yendo al infierno, terminando sus días sobre la tierra, sin Dios y sin esperanza, sin posibilidades de cambiar su vida, sin oportunidades de que alguien pueda hacer algo por ellos. Que oremos por los pueblos no alcanzados, por esas naciones que están allí y que no han tenido el privilegio, la oportunidad que usted y yo hemos tenido de que se nos predique el evangelio, de que haya mentores, de que haya quienes nos hayan enseñado. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre los intereses del reino por sobre nuestros intereses. Habacuc 3, del 1 al versículo 3, nos da una indicación ahí, o una palabrita que aparece al margen derecho, y es la palabra Selah.
y averiguando qué significa esa indicación, llegué a comprender que básicamente ese término Selah nos está diciendo: hagan un alto por ahora y reflexionen sobre esto. Deténganse por un momento y reflexionen sobre esto que han oído, sobre esto que han leído. Yo le diría, mi hermano, mi amigo, haga un alto y reflexione sobre lo que usted ha oído. Haga un alto y deténgase por un momento a sentir el dolor de los pueblos no alcanzados, de los más de 7,000 pueblos no alcanzados, los millones y millones de personas que no han entregado su corazón al Señor, para que puedan ellos ser también alcanzados por la misericordia del Señor. Es decir, que el avivamiento nos conecta con el sentir de Dios, nos conecta con lo que Dios anhela, nos conecta con los planes eternos de Dios, nos conecta con la eternidad, nos conecta con el corazón del Señor. Encontramos en diferentes momentos bíblicos cómo el plan de Dios siempre fue para salvación del mundo entero. Padre nuestro, dice Lucas 11, 2 al 4. Padre nuestro, que estás en los cielos. Qué importante es que nosotros veamos a ese Padre que está en los cielos, que nos ama, pero que nosotros lo veamos también con ese amor que tiene por la humanidad. Deberíamos estar buscando la manera de conectarnos con el plan eterno de Dios, que es que toda la tierra sea llena de su alabanza. ¿Sabe, mi hermano, ese avivamiento que necesitamos? Ese avivamiento por el cual, como MM33, estamos clamando. Ese avivamiento por el cual miles y miles de personas están orando, miles y miles de hermanos alrededor del mundo están orando. Ese avivamiento, hermano amado, tiene como propósito que la tierra sea llena de su gloria, que todos oigan, que todos sepan que hay un Dios que les ama. Para eso necesitamos entrar en fidelidad, ser gente fiel a Dios, ser gente que amamos su venida, ser gente que está dispuesta a darlo todo, a entregarlo todo, a dejar que el Señor le llene y a dejar que el Señor le impacte, a buscar ese avivamiento no para gozarse. Ya no es el tiempo de estar buscando un avivamiento para gozarnos, para alegrarnos, para estar contentos y en nuestros cultos tener alegría. Eso está bien, pero no es el propósito. El propósito es la salvación. El propósito es que en cada uno de los esfuerzos evangelísticos y misioneros pueda haber masivamente resultados. Estamos a pocos días para que venga esa cruzada sacudiendo las naciones sobre nuestro país, de manera muy especial sobre el occidente de El Salvador. Estamos a pocos días para que eso pase. 1 y 2 de diciembre será el tiempo en que vamos a reunirnos en ese estadio, pero no para alegrarnos, gozarnos y hacer una gran fiesta. Eso será parte
Pero la mayor fiesta y la mayor alegría y la mayor celebración por la cual estaremos alegres, si nosotros comprendemos esto, será porque en esa campaña habrá milagros y habrá salvación de las almas, y miles de personas se convertirán al Señor, y muchos creyentes se volverán a Dios. Aquellos que están fríos volverán al calor del hogar, porque Dios ha de moverse poderosamente y ha de darnos la victoria. Así que mis hermanos, guerreros de oración, intercesores, yo les animo en el nombre del Señor, mantengámonos ahí firmes, fortalecidos en Dios, esperando ese avivamiento que el Señor ha prometido, esperando que muy pronto, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él se encargará de premiar. Pero hoy por hoy, conectémonos con el plan eterno de nuestro Dios. Le animo a no quedarse. Le animo a no desmayar. Le animo a mantenerse firme. Le animo a que no deje que el tiempo pase sin enfocar su oración. Ore por el predicador. Ore por las almas que van a llegar. Ore por las sanidades, por los prodigios que Dios habrá de hacer. Oremos para que el Señor se manifieste y sea glorificado. Hermanos amados, qué gusto, qué placer poder dirigirme a ustedes durante este tiempo y reflexionar sobre la palabra, sobre este gran ejemplo o esta gran lección que nos da el profeta Habacuc. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y adelante, porque esa es la orden del Señor. 122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística, sacudiendo las naciones. El Salvador 2023.